Bien, hoy voy a mostrarles en este pequeño bloque que nos queda el manejo de las colecciones genéricas. ¿Qué me permite hacer una colección, en este caso genérica? Las colecciones son aquellas que nos permiten pues tener o contener cualquier cantidad de elementos dentro de un objeto. ¿Sí? Por ejemplo, un tipo de colección serían los arreglos que trabajamos, dimensionales o los bidimensionales, sí, gracias. Sí. Para este ejemplo, pues voy a crear una aplicación de escritorio, Windows Form Application. Importante que aquí seleccionen el framework 3.5 para que las personas que van a trabajar en Visual Studio 2008 o quieran abrir este proyecto en Visual Studio 2008, pues lo puedan abrir. Colecciones genéricas, le voy a decir aquí OK para crear la aplicación de escritorio. Tenemos nuestro formulario. Y lo primero que voy a hacer acá es crear la interfaz gráfica de esto. Bien, esta sería entonces la interfaz gráfica que voy a tener. Los controles que están aquí agregados, lo único que me van a permitir es tener un ambiente gráfico con el usuario. O sea, la programación no la voy a basar en la propiedad, en este caso ítems, que contiene el Xbox para contener los elementos, sino yo voy a crearme un objeto en que yo pueda manipular y lo pueda ir aquí mostrando. La colección la voy a crear a partir de una clase. Voy a crear aquí una clase, clic derecho, agregar nueva clase, y esta clase la voy a llamar elementos. El espacio de nombre que vamos a trabajar para el uso de las colecciones lo estoy seleccionando, System Collection Generics. Sobre este espacio de nombres vamos a trabajar nuestras colecciones. Voy a dejar entonces esta clase, elementos, la voy a dejar pública. Y para crear una lista, pues vamos a utilizar el objeto list. Le voy a decir que voy a almacenar strings. De esta forma yo creo una colección genérica de tipo lista, donde solamente me va a almacenar valores de tipo string. Voy a colocar acá mi lista y la voy a dejar nula. Cuando se cree la referencia de este objeto, es decir, cuando se llame al constructor de este objeto, le voy a decir a esta lista que se está creando que cree una nueva referencia de ella para poderla manipular. Y voy a crear un método que me va a permitir agregar un valor a la lista. Voy a colocar aquí agregar y pues voy a recibir un string, ¿cierto? Que sería el valor. Este objeto de tipo lista que tengo seleccionado funciona de la misma manera como trabajábamos con la propiedad items, ya que esa propiedad items obtiene una interfaz de este tipo, de tipo ilist, ¿sí? Como contiene una interfaz de ese tipo, pues yo la puedo decirle de la misma forma que me agregue ese valor, que sería de tipo string. Para obtener todos los valores, pues yo sé que tengo acá una lista de strings, entonces le voy a colocar acá que voy a retornar perdón, una lista de strings
y voy a decirle que devuelva mi lista. No hemos visto interfaces todavía, ¿cierto? Entonces la vamos a dejar así y luego les digo por qué la I acá. Entonces de esta forma tengo una clase que me permite agregar un valor a la lista y obtener valores de lista. Esta lista que estoy creando acá tiene los mismos métodos para el manejo, como por ejemplo limpiar, contiene, cuente, remueva, busque, etcétera, ¿no? Inserte, remueva todo, ordénelos, bueno, etcétera, ¿sí? De métodos que pues los podemos utilizar para hacer nuestras diferentes operaciones. ¿Cómo voy a usar esta lista? Pues aquí en el diseño tengo agregar elemento y visualizar elementos. Cuando yo pulse aquí en agregar elemento, pues lo que yo quiero es añadir ese elemento de la caja de texto a mi colección que tengo en la clase. Entonces lo primero que voy a hacer es crear la referencia de esa colección. Entonces se llama elementos, la clase, ¿cierto? Esto lo voy a crear a nivel de clase. ¿Sí? A nivel de clase. O sea, fuera de los métodos, pero dentro de la clase form, en este caso. Y le voy a decir aquí cuando pulse el botón, entonces elemento punto agregar lo que está en la caja de texto. Y cuando pulse visualizar elementos, entonces le voy a decir aquí al Lixbox 1 que en la propiedad data source o en la propiedad de origen de datos sea igual a elemento punto obtener lista. Esto se puede hacer así porque obtener lista es una colección. Como es una colección, este origen de datos recibe colecciones. Entonces puedo llenarlos de esta manera. Al ejecutar esto, por ejemplo, voy a decir aquí valor 1, agregar, valor 2, valor 3 y visualizar elementos, pues los voy a tener acá. Bien, lo voy a correr paso a paso para que miremos qué es lo que está haciendo internamente. Voy a colocar acá valor 4. Agregar elemento. Llegamos acá. En la propiedad text de la caja de texto, si se ve ahí el IntelliSense. Valor 4, le doy F11 para navegar entre los métodos. Vemos que mi lista ya contiene 3 valores, 3 ítems. Agregamos el valor cuarto. Listo, salimos de ahí. Y cuando voy a visualizar elementos, va al origen que ya tiene 4, ¿cierto? Del Lixbox. ¿Sí? Va aquí a obtener lista y pues lo que va a hacer es replicarlo. No lo refrescó. Para asegurarnos de que refresque los valores, le voy a decir a este data source que primero se limpie y luego muestre valores. Sí, ahora sí. Entonces primero limpio los valores del Lixbox y luego sí los lleno con el nuevo conjunto de datos. Esto que estoy haciendo por medio de la propiedad data source es lo mismo que voy a hacer con esta otra propiedad, por medio de la sentencia for each. Entonces voy a dejar esto en comentario.
voy a hacer lo mismo con la sentencia for each. Entonces le digo aquí for each, la colección es elemento.obtener lista. Le voy a decir primero, antes de entrar acá, que este listbox en la propiedad items.clear. O sea, límpiame todo lo que tiene ahí. Entro al listbox, items, agregue lo que está en ítem y así. Sí, pues eso lo reduzco a estas dos líneas de código, ¿no? Va a ser la misma operación. Bien, estas listas, si se dan cuenta, aquí yo le estoy colocando el tipo de dato, ¿sí? No precisamente tienen que ser strings. Yo le puedo pasar un entero, decimales o otro objeto. Por ejemplo, si le digo acá enteros, acá me va exigiendo que lo cambie a enteros, pero en tiempo de compilación me va diciendo de que el valor que le voy a asignar no puede ser string, sino debe ser entero. ¿Sí? Para evitar el error. Lo mismo al obtenerlo. Él obtiene es una colección de enteros. ¿Hasta ahí hay preguntas? Bien, voy a dejarlos de tipo string. Y voy a agregar otra clase. Objetos. El nombre de la clase no importa, ¿no? Voy a crear aquí una lista de personas. La clase persona aún no existe. Para crear la clase persona le puedo dar clic derecho al objeto que aún no existe y el IntelliSense me va a generar la clase. Entonces, le digo aquí generar clase o le puedo dar acá Shift Alt F10 y me dice generar clase para personas. Entonces le voy a dar clic ahí para que él me genere la clase. Voy aquí a la clase que me acabo de generar y voy a agregar unos atributos, por ejemplo el nombre y la edad. Voy a agregar una persona, entonces public void agregar persona y el parámetro que voy a recibir es el objeto personas, ¿no? Entonces a mi colección le digo que agregue una persona y cuando lo vaya a obtener entonces le digo public list de personas, obtener personas y lo tendría de esta forma. Entonces tengo una clase, voy a llamarla en vez de objeto, lo voy a llamar listo, voy a crear entonces aquí otro formulario donde podamos ver este ejemplo. Vamos a usar otro control para ir cambiando, o sea, para no usar solo list, listbox, sino pues otro tipo de controles. Entonces aquí voy a hablar de personas. FRM para decirle en un prefijo que es un formulario, personas. Y entonces digo que necesito el nombre y la edad. Entonces voy a colocar acá el nombre en una caja de texto y en un numeric up down voy a colocar la edad.
Si ingrese nombre, bueno, no me voy a ir hasta el detalle, nombre y edad. Y voy a utilizar un objeto en las pestañas Data. ¿Sí? Aquí vemos el Data. Un control que se llama Data Grid View. El Data Grid View lo que me va a permitir es mostrar en forma de tabla resultados. Entonces lo voy a dejar así. Voy a reducir aquí un poco el espacio de trabajo. Y cuando le diga agregar persona, pues entonces primero a nivel de clase voy a crear el objeto mi persona. Cuando pulse el botón lo que voy a hacer es crear esa persona. Entonces mi persona punto agregar persona, como parámetro me exige una clase personas, ¿sí? Significa que tengo que primero crear aquí personas de esta manera y le digo p.nombre igual a lo que está en la caja de texto, textbox1 text, y p.edad igual a convert.toInt 32 a lo que está en el numeric countdown. Entonces aquí ya tengo los valores, le voy a agregar esa persona que es P y listo. Voy a crear un procedimiento protected void cargar personas, y lo que va a hacer ese cargar personas es decirle al grid view, data grid view 1, perdón, en la propiedad data source, que contiene también porque es una colección, que sea igual a mi persona punto obtener personas. Cada vez que yo ingrese una persona le voy a decir aquí cargar personas. Y para que no me pase lo mismo con el Xbox, pues le voy a decir que antes de cargarla déjenmelo nulo para que reciba unos nuevos valores. Le voy a decir aquí al program que ejecute frm personas y le voy a dar F5. Aquí tengo un error, me dice que no puede ser accesible public class, me faltó el ámbito de acceso. Listo, ejecuto F5 y acá tengo entonces las dos cajas de texto. Entonces nombre, un valor, agregar persona, y aquí lo vemos en la grilla. José, otro valor, y aquí lo vamos a ir visualizando en una grilla de una forma un poco más ordenada que con el Xbox. Señor, ¿si se tira un qué? Un error, o sea, un ejemplo, escribir mal nombre para eliminar eso. ¿Para corregirlo? Ah, ya, bien. Entonces, para corregirlo, aquí en la clase de personas, ¿cuál era? Acá. Voy a crear uno que se llame editar. Public void editar persona. ¿Qué necesito para editar una persona? Pues un objeto personas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar aquí en la lógica? Le voy a decir que necesito un objeto persona que voy a editar de la lista. Entonces le voy a decir aquí por medio de una sentencia for each que recorra la colección llamada persona, ¿cierto? Y voy a compararlos por el... En este caso sería para cambiar el nombre ítem punto, aquí aparece el nombre,
Entonces le digo que si el nombre es igual a persona.nombre, que es el valor que vamos a cambiar, entonces haga los cambios sobre el objeto. Entonces aquí voy a pedir el primer parámetro, que es persona original, y voy a recibir el otro parámetro, que es persona nuevo, que son los nuevos valores, ¿no? Entonces le digo acá ítem.nombre igual a persona nuevo.nombre, y ítem.edad igual a persona nuevo.edad. Para recibir los valores que están sobre la grilla que se ha seleccionado y llamar a este método de editar persona, esta grilla tiene en sus propiedades unos eventos que tenemos acá, los dejé un poco más grandes. Y se llama selected row, no lo veo por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No lo ven por ahí? Select and change. No, eso no es. Estoy buscando el que es. Ya, row enter. Este evento se dispara, acá dice el modo de disparo, ocurre cuando recibe el foco sobre la fila afectada. Entonces aquí row enter tiene un manejador de eventos que se llama Data Grid View Cell Event Arcs. Significa que yo aquí puedo obtener la información por columna y por fila. Entonces, ¿qué le voy a decir? Voy a obtener tanto el nombre como el nombre como como la edad de la persona. Entonces voy a crear aquí un objeto persona, que es el que voy a enviar con los valores originales, y en las cajas de texto voy a colocar los valores que deseo cambiar. Entonces personas p con cambios. Entonces el original viene de la grilla, entonces le voy a decir aquí que p.nombre es igual al data grid view en las filas, entonces hablo rows, ¿cierto? En la fila que, entonces e.rowIndex, en la fila seleccionada, en la celda de la columna que se haya posicionado. De ahí me quiero traer el valor que contiene, que es un string. Para el otro campo, punto otro string. Para el otro campo, que es un entero, entonces le voy a colocar aquí punto edad es igual a esto mismo,
que se seleccionó, aquí le voy a decir específicamente que la columna 0 y aquí la 1 porque pues tenemos dos campos nomás, ¿no? Y aquí no es toString, sino tengo que convertirlo a entero. Convert to int 32, lo que tengo acá. Esos son mis valores originales. Ahora, los que tienen cambios están en la caja de texto. Entonces, nombre igual a textbox 1 y la edad está en el numeric updown.value. Bien, hasta aquí lo que se ha realizado es obtener los valores, uno de la grilla y otro pues de la caja de texto para poderlo comparar. En mi persona, que es el objeto que se creó, tenemos uno que se llama editar persona. El que me pide el objeto anterior, o sea P, y el objeto nuevo, para que efectúe los cambios. Después de que haya hecho eso, pues a mí me interesa de que me muestre los cambios realizados. Entonces le voy a decir aquí cargar personas. Se lo voy a colocar acá. Eso va a pasar cuando yo entre aquí a la fila. Bien, entonces teníamos este que es el Data Grid View sobre el evento row enter, ¿sí? Aquí pues vamos a tener valores inesperados. Arriba que lo ejecute vamos a tener valores inesperados y por eso está este método que acabé de crear que se llama actualizar valores. Los voy a dejar los dos para que miremos primero este que es lo que va a realizar y este que utilizo una propiedad llamada current row que me trae el valor de la fila seleccionada, los mismos valores de la grilla. Entonces lo voy a ejecutar. Voy a colocar aquí Carlos, un valor, agregar personas. A ver, ¿qué pasó?
Bien, este es el error que aparece. ¿Vea? Fijémonos acá. Va y carga a las personas. Como está accediendo a una fila, vuelve aquí a row enter y vuelve y carga a las personas. ¿Sí? Entonces vuelve a llegar acá, llega aquí, vuelve y entra. Entonces hace un overflow exception. ¿Qué significa eso? De que me está sobrecargando o se está recargando cada vez que entra aquí al row enter. Lo voy a dejar aquí en... A ver, lo voy a cerrar acá. Voy a colocarle un botón que me permita actualizar los cambios para que no quede ahí, no se quede en el ciclo repetitivo. Aquí agrega la persona. Le voy a colocar que el vez de Carlos, para esta fila seleccionada, el vez de Carlos sea Andrés. Actualizar campos. Me manda aquí al método. F11. Crea los dos objetos. Va al grid view, trae la fila seleccionada y se trae el valor, que es Carlos. Luego se trae la celda 1 y que el valor es 21. Lo trae acá. Trae los valores de las cajas de texto y del numeric up down. Va a editar persona con los cambios de cada uno de los objetos. Va y lo recorre. Si el nombre que tengo acá es Carlos, es igual al de la persona, ¿sí?, que está seleccionado. Va y lo carga acá y le cambia el nombre. Y aquí vemos el cambio del nombre. Entonces digamos acá José y que tiene tantos años. Le digo actualizar campos. Le voy a quitar este punto de interrupción. ¿Sí? Aquí lo que está haciendo es traerme la información directamente de la colección, ¿no? Porque yo también lo podría hacer aquí, pero no tendría sentido. Por ejemplo, no sé, ¿sí? Y ahí podría ver que tenemos el mismo valor. Voy a agregar otro botón aquí que se llame obtener, porque al darle yo aquí, pues vuelve y me lo deja como estaba. ¿Sí? O sea, no tendría sentido yo colocarle aquí otro valor. Para hacerlo desde acá, hay una propiedad que se llama validating, que cuando pierde el foco, haría esto mismo, de la actualización. Bien, entonces tenemos que nuestras colecciones no precisamente deben de tener pues un tipo de dato de framework, de la metadata del framework, sino también podemos agregar nuestros objetos. En este caso agregué un objeto persona y agregué pues valores para ese objeto persona. Si yo quisiera eliminarlo, pues utilizo un remove al objeto. Aquí le diría reciba personas y remuévalo. Entonces aquí sería persona.remove y remueva ese objeto, ¿no? Y lo va a hacer, como lo hacíamos con el Xbox. ¿Qué se me hizo? Aquí está.
Entonces, para eliminarlo, entonces yo diría acá, eh, bueno, lo mismo que estaba haciendo acá con el otro, ¿no? Para no ponerme a tener más valores, y le digo acá entonces a mi persona, remover persona y que remueva P, ¿no? Para hacer el valor o para que lo remueva de la colección. ¿Qué se hizo?